Bendiciones, amada familia del Eterno. Pasa por acá para compartir la clase número 3, el tema número 3 del módulo 1 del taller estableciendo un nuevo diseño de vida. Y este taller que estamos compartiendo se titula 21 principios para vivir mi diseño. Gloria a Dios. ¿Cuál diseño? Mi diseño de vida. Este es el tema número 3. Se titula Asume la responsabilidad de tu propósito. Gloria a Dios. Y empezamos. Primeramente, ¿qué es asumir? Asumir es hacerme cargo. Asumir es aceptar. Asumir es aceptar y ejercer, practicar, vivir. Entonces, ¿qué voy a asumir? ¿Qué voy a aceptar? ¿Qué voy a practicar? ¿Qué voy a vivir? La responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad, bueno, la responsabilidad más que todo es una habilidad. Una habilidad no es una actitud, no, es una habilidad. Es una habilidad de hacerme responsable, de hacerme cargo, de dar la cara por mis errores cometidos, hacerme cargo de situaciones que vienen como consecuencia de malas decisiones. Entonces, asumir todo eso y dar la cara es hacerse responsable. Responder, por ejemplo, un ciudadano común comete un delito y cuando las autoridades van y lo apresan, tiene que responder y asumir y pagar la consecuencia, que muchas veces es cárcel. Entonces nosotros, todo lo que hacemos en la vida tiene una consecuencia. Toda decisión, sea buena o sea mala, tiene una consecuencia. Dependiendo la decisión que tomemos es la consecuencia. Si tomo una buena decisión, tengo una buena consecuencia. Si tomo una mala decisión, voy a tener malas consecuencias. Más tarde, más temprano, pero la voy a tener. A veces tomamos malas decisiones, sobre todo, vamos a suponer, hablando de negocios, tomamos malas decisiones y pensamos que hicimos un negocio, hicimos un chanchullo y ganamos algo y pensamos que nos quedamos así, ¿no? A la larga siempre va a haber una consecuencia porque no hay nada oculto que no haya de ser expuesto a la luz. Y más cuando decimos que somos cristianos, decimos que somos evangélicos y decimos que somos temerosos de Dios. Pero nuestros actos, nuestras obras, nuestras actitudes hablan más claro que nuestras propias palabras. Por eso estos entrenamientos se llaman estableciendo un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida, porque tenemos que vivir diferente, tenemos que vivir con responsabilidad, entendiendo que la habilidad de responder, de hacerme cargo al 100% de mis acciones, asumir, responder, es hacerme cargo o reconocer el conflicto que provoqué y es hacerme cargo de ser responsable, buscar una alternativa, una solución, subsanar los daños, corregir lo que haya que corregir y donde haya que pagar algo, pagar, ¿verdad? Asumir responsabilidad. No podemos vivir en la vida irresponsablemente. Hay muchos padres que van por la vida siendo niños, siendo hijos, irresponsablemente, ni siquiera le dan el apellido y dejan el niño por allí que ni se enteran que tienen ese hijo. Eso es una actitud irresponsable. Hay madres que también, por el agobio de la carga del peso de la familia, del trabajo, de muchas cosas, a veces con mucho dolor, dejan a sus hijos a la deriva. ¿Por qué estoy llevando esto por aquí? Por el tema de la familia, de los hogares y tal. Porque últimamente el Señor me está hablando mucho
de que es tiempo que revisemos cómo estamos criando a nuestros hijos, qué estamos ejerciendo sobre ellos. Ellos están básicamente, por decir, bajo una cobertura familiar nuestra. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños, con nuestros nietos, con nuestros alumnos en caso de las maestras, ¿verdad? Entonces tenemos que asumir responsabilidad. Independientemente de lo que estemos haciendo, de lo que seamos, trabajes o no trabajes, te quedes en casa o te pongas a ver novelas o hagas lo que hagas, tienes una responsabilidad y vas a entregar cuentas. Un día Dios te va a llamar a cuenta ya delante de su tribunal. ¿Qué vas a decir? Hay señores que estaba tan cansada que yo llegaba al trabajo y me acostaba a dormir y dejaba que los niños hicieran lo que quisieran, y por eso se me criaron así, y cuando ya crecieron, bueno, ya no los pude controlar. Tenías que educarlos de niños, tenías que entrenarlos, tenías que irlos enseñando, irlos guiando a través del temor, el respeto y infundir en ellos valores. Pues las sociedades están muy deshechas, muy corrompidas. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad de hoy día hay muy pocos valores. Muy pocos son los hogares donde se infunden el valor, valores morales, valores éticos. No existen. Nadie respeta a nadie. Los niños, los hijos, y respetan al papá, a la mamá, a la abuela, al abuelo, al tío, o sea, no respetan a nadie. Hacen lo que se les da la gana, y si uno no les hace caso, le pegan tremendo grito a uno como si ellos fueran los adultos y uno el niño. Se han invertido tanto los roles que el diseño de Dios lo han distorsionado de una manera que está todo al revés, ¿verdad? Y por eso nosotros, como hijos de Dios, como embajadores del reino, tenemos que asumir la responsabilidad de vivir en orden y ser un modelo de orden, vivir y modelar el reino de Dios, este estilo de vida, para que los demás lo copien y se vaya recuperando en algo, por lo menos que sean en las personas, en los hogares de familias que asisten a iglesias. Porque muchas veces estamos en las iglesias y la gente sale de la iglesia y va a su casa y se forman tremendos problemas y alborotos, discusiones, situaciones que no deberían llevarse a cabo en casa de una persona que sea un ministro del reino. No deberían, pero a veces se dan esos casos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nadie nos ha enseñado. En las iglesias no se enseña nada sobre el reino. En las iglesias nos enseñan muy poco sobre valores, sino simplemente de sanidad, que prosperidad, que cosas que están todas incluidas dentro de la doctrina del reino, pero del reino como tal se enseña muy poco. Y una de las cosas que el reino establece en una de sus leyes, pues, es la responsabilidad, los valores que hay implícitos en la cultura del reino. Entonces, cuando cometo un error, cuando tomo una mala decisión, que tengo una falla y hay una consecuencia y soy confrontada, lo primero que busco, estoy hablando de mí en primera persona para no involucrar a los demás, pero todos estamos en esta sopa. Entonces lo primero que hago cuando estoy confrontada es que no fue culpa mía, y me disculpa, lo que pasa es que yo sí quería hacerlo como usted me dijo, pero resulta que la pastora tal, el pastor tal vinieron, el hermanito, la hermanita tal vino y me dijo que no importaba que lo dejara así, que él se encargaba o ella se encargaba. Entonces confrontan a la otra persona, no, yo pensé que ella lo había hecho, y queda el problema así, sin nadie que asuma la responsabilidad. O si no, otra actitud muy típica es que todo me sale mal, siempre que pasa algo siempre soy yo, y si no soy yo me echan la culpa a mí, es que la tienen agarrada conmigo, el pastor no me quiere,
La pastora, eso bueno, pues yo estoy ahí, bueno, pues por obedecer a Dios. Porque es que ahí todo lo que pasa me echan la culpa a mí. Sea yo o no sea yo, me echan la culpa a mí. O sea, victimizarse. Y cuando la persona se victimiza a sí misma, llega un momento donde de víctima va a pasar a victimario. También hay una situación con esto, cuando la persona se victimiza. Si es otra persona, si la misma persona se victimiza y otra persona la apoya en esa victimización, va a llegar un momento en que la autoestima de esa persona va a ser tan baja que ella misma un día se va a poner a decir: no valgo nada, no sé hacer nada, no sirvo para nada, yo no nací para esto. O sea, en vez de ayudar a la persona, las hundimos más. Y en caso cuando vamos a hablar de violencia doméstica, cuando un hombre violento, empieza todo bien al inicio del matrimonio o al inicio de la relación, todo bien, y de repente empiezan un gesto de mal humor, una palabra subida de tono, y no me fastidie, déjalo así. Y son cosas que cuando dicen déjalo así, es como decir: habla con mi mano, no hables conmigo porque no me interesa lo que puedas decir, lo que tú opines, para mí, plin. Entonces, la persona empieza a bajar su autoestima y la misma persona después, el victimario, el violento, colabora en eso. Es que tú no sirves, es que mira, tú no me entiendes, es que yo llego bien, mira lo que me hiciste hacerte. En el caso, cuando yo he escuchado muchos casos, fui por un tiempo, trabajé aquí en Cafín, aquí en Maracaibo, en Cafín, que es el Centro de Ayuda Femenina de la Integridad de la Mujer. Y muchos decían: no, lo que pasa es que yo llego tranquilo, me busca para que yo discuta con ella y luego yo no quiero, pero hasta que no le pego, no se queda quieta. Ella es masoquista. Entonces así, el victimario se justifica para justificar esa acción de injusticia. No se hace responsable de decir: lo que pasa es que yo tengo un mal carácter, no tengo dominio propio, necesito ayuda, por favor ayúdenme. Porque les da vergüenza, porque son hombres. Y en algunos casos mujeres también. Muchas veces la falta de responsabilidad de nuestras acciones degeneran en casos criminales, actos violentos muy fuertes, muy graves, abusivos de por más, en fin. Entonces, tenemos que asumir las consecuencias de nuestros errores, de nuestras decisiones. Uno se mete a vivir, la mujer, cuando estás en Cristo, uno busca una pareja: este no me gustó, se buscó el otro, y así el hombre también, se buscan diferentes mujeres, y no asumen una responsabilidad de formar una familia, ¿verdad? Y cuando está la familia organizada, entonces el hombre sale, bebe, hace por ahí, y la mujer queda aquí en la casa, celosa, rabiosa, entonces se desquita como los más débiles, que son los niños. Tampoco asume la responsabilidad como madre, como mujer, de pararse de frente y vamos a conversar, esto no va a continuar así, si vuelve a pasar, te vas a mi casa, yo me voy con mis muchachitos, pero no voy a vivir más este tormento, este calvario, no me lo calo, tal, no. Entonces nosotros, también en el pueblo de Dios, Dios te dio un propósito de vida. Y así como debes asumir responsabilidad en tu hogar, con tus hijos, por tu familia, también tienes que asumir responsabilidad con el propósito y el llamado que Dios te hizo. Porque cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, antes que la familia, antes que tu esposo, antes que el trabajo, antes que la escuela, antes que tú misma y antes que tú mismo, entonces las cosas empiezan a fluir.
Porque cuando tú te encargas de los negocios de papá, papá se encarga de tus negocios. Y las cosas empiezan a fluir. Y vemos cómo todo se va solucionando. ¿Por qué? Porque es el Padre. Ya le cedemos nuestro corazón y dejamos que sea Él gobernándonos, que sea Él dándonos su espíritu de amor, dominio propio, y por ahí vamos cambiando, y el carácter de Mashiach empieza a formarse en nosotros, y empezamos a ser transformados. Entonces ya puedo asumir una responsabilidad. Ya las cosas cambian, ya no me voy a hacer yo la víctima. Y decir, no, sí, dejé de hacer eso, sí, me faltó eso. ¿Por qué? Falta de tiempo, o me cansé, o bueno, no quería hacerlo. Pero vamos a hablar con responsabilidad, con la verdad por delante. Entonces, puedo elegir la respuesta ante las situaciones y las circunstancias que yo misma he desatado por mis malas decisiones. Gloria a Dios. Entonces, la palabra en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas situaciones que van a venir, que son necesarias a mi vida, para mi crecimiento espiritual, para formación de mi carácter, para moldear alguna fallita que todavía está en mí. Y son cosas que tengo que saber discernir, porque no todos los procesos y las circunstancias fuertes que pasamos vienen de parte de Dios. No todos los procesos vienen de parte mía. Ojo, muchos procesos son externos, pero yo los agarro y ¡pum!, los asumo yo. Y eso no te tocaba vivirlo. Por ejemplo, cuando agarramos un nieto, nace el muchachito y venga acá el muchachito y agarramos el bebé y lo tenemos, lo creamos, lo vamos llevando y nos hacemos las mamás de los nietos. Y los abuelos hacen los papás de los nietos. Pero llega el papá y la mamá y necesitan irse de viaje, se van del país, como pasa ahora últimamente. Y se van a llevar al niño, no te lo lleves, ese es mi hijo. Pero si yo lo crié. ¿Pero por qué lo criaste si era mío? ¿Por qué no me dejaste criarlo? O se mueren los abuelos y queda el niño. No le hace caso al papá porque no reconoce su autoridad como padres de él. Nunca estuvo bajo su cuidado, por decir directo. Entonces causamos un daño a nuestros nietos, en el caso de los nietos. Asimismo, a veces conocemos a otro ministro y ese ministro tiene un discípulo. Y empezamos a visitar al discípulo del otro ministro. Empezamos a visitarlo, a abonarlo. Cuando venga, ¡pum!, me lo traigo. Estoy comenzando a trabajar en simiente ajena. Y entonces el pobre discípulo no sabe si hacerme caso a la forma en que yo lo enseño o hacerle caso a la forma como lo enseña a quien Dios puso realmente allí. Entonces le formamos un lío, a veces una confusión en la cabeza, sin querer queriendo, porque nos estamos metiendo en terreno donde Dios no nos llamó. Yo tengo que ser responsable de las cosas que Dios me entregó a mí, de las personas que Dios me llamó a mí y de lo que Él me ha mandado a hacer a mí. No puedo meterme en parcela ajena, como digo yo siempre. Y en mi parcela mando yo, pero no puedo meterme en la parcela del vecino porque manda él. Aunque hay situaciones que yo estando yendo allá podría ir a resolverlas, pero sin el permiso de él no puedo. Y si acaso él me da permiso, siempre tiene que ser bajo su supervisión y de acuerdo a lo que él quiere y lo que él permita, porque es su parcela. Así son las cosas ministeriales, son las cosas en el Señor. En el gran panorama profético del Señor, es un gran rompecabezas. Cada uno tenemos un lugar específico. Esta rayita está aquí porque no puede ir aquí. Tiene que ir aquí. Aquí es que funciona, aquí está el pliegue, ¿ves? Aquí es que funciona. Aquí funciona, otra al revés. Son distintas y son necesarias las dos. Nosotros en el mapa del Señor
Todos somos necesarios, tenemos nuestro lugar específico. No podemos ocupar el lugar de otro. Tenemos que ser responsables y cumplir con la función para la cual fuimos creados. Si eres esta rayita, tienes que ser esa rayita. Si eres este pliegue de acá, tienes que ser ese pliegue. No puede ser poner este pliegue acá y la rayita para acá. No, así no funciona. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando asumo? Eso es todas las cosas que pasan cuando no asumo la responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando asumo responsabilidad? Wow, aquí las cosas cambian un poquito. Sales de tu condición de víctima. La condición de víctima te detiene, te paraliza, no te deja crecer. Es una condición que, ¿cómo es? Que no te permite que el carácter de Cristo se forme en ti. Cuando sales de víctima y empiezas a pararte en la brecha, a asumir tu responsabilidad, como dice uno aquí, amarrarte los pantalones, entonces el permanecer en una posición de víctima te lleva a justificar tu acción de injusticia, ¿ves? Y tarde o temprano te convierte en el victimario. Ustedes ven esas mujeres que aguantan golpe, pero llega un día donde ya se les derrama el vaso y llega el marido, las golpea, les da durísimo y luego ellas, cuando ya él se descuida o algo, o en el mismo momento el fragor de la pelea, resultan matándolo porque siempre vivieron como víctimas. Y el victimario se acostumbró a verlas como víctimas, y ella también, pero llega un momento en que se defienden. Entonces, en el Señor no podemos ir atropellando al ministro que tengo al lado. Como decía el sábado allá en la congregación donde llevé la proclama de la palabra. Los ministros, los pastores, no somos competencia unos de otros. Somos complemento. Uno somos la uñita del dedo, el otro es la cornita del pie, del dedito chiquitico. El otro somos el plieguito externo, el otro es el plieguito interno, y así, cada cosita en su lugar. Y así funcionan las cosas con armonía. Hay una cita bíblica que la anoté por acá. Gloria a Dios. Donde me dice, no sé qué dice el cuaderno. Primera a los Corintios 14. Primera a los Corintios. Ya les digo la cita. Gloria a Dios. Bueno, se me perdió. Primera de Corintios 14, el 19. Pero en la iglesia, sabiendo
Nosotros entendiendo que aquí dice iglesia, pero que no es iglesia, sino en el cuerpo de Cristo, en el pueblo. En la reunión de los hijos de Dios, en la asamblea de los hijos de Dios. Pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras inteligibles que se entiendan, que instruyan a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Si yo hablo de una manera que para hacerme entender es mejor hablar poco y darse a entender, siendo responsable de lo que estoy diciendo, porque no puedo hablar y que nadie me entienda como si estuviera hablando en lenguas angelicales. Aquí estoy tomando este ejemplo, esta cita bíblica como ejemplo, porque me llamó la atención eso, que hay veces estamos en una situación, en una reunión, tomando decisiones, a veces de ministros, y se para una persona y habla, y al final cantinfrió. Habló puras cantinfladas. Habló tanto que no dijo nada. Es como si estuviera hablando en lenguas que nadie le entendió. Entonces es preferible asumir la responsabilidad y el reto de decir poco, de ser corto, preciso y conciso. Gloria a Dios por eso. Segunda a los Corintios 4, versículo 8 dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados. Gloria a Dios. Perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Yeshua, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, podemos responder al conflicto, a la situación que se presenta, siempre amparados en la palabra, sabiendo que la vida de Yeshua se va a manifestar también en nuestros cuerpos. Que cuando vamos a hablar, dice la palabra, que no nos preocupemos qué han de decir o cómo se van a defender. No, tranquilos, vayan, abran la boca que yo la llenaré. Gloria a Dios. Entonces, no te conviertas en victimario, no te conviertas en víctima. Conviértete en un justo responsable, una persona íntegra en la cual sea digna de confianza. Gloria a Dios. Cuando sales de tu carácter de víctima, entonces se activa tu creatividad. Vas a empezar a crear algo diferente. No solamente cuando hablo de creatividad estoy hablando de manualidades, de hacer productos, de hacer cosas, sino de crear situaciones en la familia que traigan bienestar y armonía familiar. Salmo 133, me dice el Señor ahorita. Está bien, Señor. Vamos a leer el Salmo 133. Yo sé que muchos se lo saben, pero acaba de bajar ahorita esa directriz. Cuán buena es la armonía, se titula aquí en esta Biblia. Yo manejo la Biblia Reina Valera versión 2000. Canto de David. Todos los salmos son cánticos. Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque el Eterno envía bendición y vida eterna. Gloria a Dios.
Es muy bueno y muy agradable que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Que si hay una reunión de ministros, no se presenten esas disensiones, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero eso porque quiero que se hagan las cosas de mi manera. No se trata de lo que yo quiera, lo que tú quieras, se trata de lo que quiera mi papá. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué más pasa cuando sales de tu condición de víctima? Se activa tu capacidad de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Para muchos quizás esta palabra es nueva. Resiliencia es cuando una persona resiliente, para que me entiendan mejor, una persona resiliente es una persona que se acopla rápido a los cambios, tiene la capacidad de adaptarse a nuevos cambios, a nuevas situaciones. Es una persona que acepta los cambios, entiende, lo reflexiona, lo comprende, lo acepta, se acopla a los cambios y ya no retrocede. Es transformada, una persona transformada. Entonces se resiste a volver atrás, a dejar lo que ya Dios le dio y soltar eso y venirse atrás. No, se resiste porque sabe dónde Dios lo tiene y dónde Dios lo ubicó. Amén. Y en ese sentido empiezas a avanzar ministerialmente, emocionalmente, físicamente, financieramente, empiezas a avanzar. Activas la ayuda de otros. Esdras 10, versículos 3 al 4 dice: hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al consejo de mi Señor, y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que se ha hecho conforme a la ley. Mire, una decisión que se tomó allí en una asamblea de hijos de Dios, del pueblo de Dios. Tomaron una decisión radical, muy fuerte, que quizás les costó tomar esa decisión, pero entre elegir una familia y Dios, eligieron a Dios, eligieron bien. Perfecto. ¿Quiénes eran esas mujeres que iban a sacar a esas mujeres y a sus hijos? ¡Wow! Las mujeres y a sus hijos. Esas mujeres eran mujeres de los pueblos de sus alrededores, paganas. Eran muy bonitas. Ellos fueron y se las trajeron, las hicieron sus mujeres y les hicieron hijos. Y tenían sus hogares formados. Pero Dios les dijo: sáquenme, porque yo les dije que no hicieran pactos ni con ellos ni con sus dioses, y que no se convirtieran ustedes a ellos, sino ellos a ustedes. Y no hicieron así, sino al contrario. Todo lo que les dije que no hicieran, eso hicieron. Entonces me sacan esas mujeres paganas, mundanas de aquí. Y a los hijos de ellas también, que eran hijos de esos hombres que se la habían traído. Y las sacaron a todas, conforme a la ley. Gloria a Dios. Conforme a la ley, porque leyeron el rollo, compraron el rollo, lo leyeron y se dieron cuenta que habían desparramado todo. Estaban manejando en contravía. Y les tocó deshacerse de sus familiares, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces, levántate, porque este asunto es tu responsabilidad. Pero estaremos contigo. Anímate y hazlo, que tú puedes. ¿Sabes qué? Cuenta con Dios. Ahora tienes que sacar cuentas, ponerte a pensar, a meditar, a reflexionar. ¿De qué necesito hacerme responsable? ¿Qué tengo por allí que lo dejé y no me hice responsable? Y fue algo que Dios me mandó a hacer, que algo Dios me trajo a mi vida, que algo Dios me lo entregó. Y yo no he sido lo suficientemente responsable, no me he puesto los pantalones en ese asunto. Mediten en su casita,
en su trabajo, en su tiempo libre. Respóndanse a sí mismos, respóndanle a papá. Y vamos a encarrilar nuestras vidas, vamos a buscar ese nuevo estilo de vida. Vamos a empezar a tratar de empezar a vivir conforme al estilo de vida del reino, según el diseño de papá. Porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Hazte responsable. Tú como hombre, sobre todo los hombres, tú como hombres tienes un llamado específico como sacerdote de Dios. Estás despierto, estás asumiendo la responsabilidad sacerdotal. Tienes un oficio sacerdotal en tu casa, lo estás asumiendo bien, estás siendo responsable, no estás haciendo nada por allí por fuera, no estás echando el ojo por ahí a la vecina, a la que pasa. Estás siendo responsable ante Dios con tu mujer, con tus hijos y sobre todo con Dios como hijo de Dios. Recuerda que con tu estilo de vida hablas más que con tu palabra. Amén. Bendiciones. Bye.